25 de Génesis. Génesis capítulo 25. Y del capítulo 25 de Génesis, yo quiero que usted vea conmigo el verso 11. Y luego pasamos a otro capítulo que quiero que también vea conmigo. Dice la Escritura, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y yo quiero que ahora usted vaya conmigo al libro de Job. Y del libro de Job veamos el capítulo 19 de Job. Y del capítulo 19 de Job, yo quiero que veamos el verso 25 y el verso 26. Dice la Escritura: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo no quiero hacer en esta mañana, ni pretendo hacerlo, algún tipo de planteamiento que pueda servir a la vida de alguien como cristiano de una buena excusa para caer en superstición. Si hay algo que Dios aborrece, es la superstición. La superstición no tiene espacio en la mente prodigiosa del ser humano. No hay razón para que la gente sea supersticiosa, ni que haga regir su vida a base de elementos supersticiosos. Pero sí encontramos dentro de las Sagradas Escrituras, sobre todo en algunas de las historias antiguas testamentarias, una serie de experiencias que hombres y mujeres vivieron, y desde luego, ya sea la expresión o ya sea el lugar donde las experiencias fueron creadas, donde la experiencia surgió, que esto sirvió para muchos de ellos entonces desarrollar una tesis de fe y de afirmación en la vida cristiana. Por ejemplo, yo en ocasiones he dicho aquí que a mí me fascinaba que mi papá orara por mí, y de las cosas que más me gustaba de la oración de mi papá era su introducción, porque la introducción de la oración de mi papá era muy particular y a mí me encantaba escuchar eso. Cuando yo escuchaba esa introducción de la oración de mi papá, yo tenía certeza que ya en el cielo habían levantado el teléfono y ya le estaban contestando. Era
esta expresión: amantísimo Dios y Padre celestial, tú que habitas en los altos cielos. Cuando él hacía ese introito, yo decía, ya sonó el teléfono ahí arriba y le están contestando. Obviamente esa expresión no tiene nada mágico, esa expresión no hay razón para desarrollar toda una tendencia supersticiosa, eso no tiene ningún tipo de relación espiritual a la que se le pueda adjudicar algún tipo de poder, pero sí para mi experiencia, sí para mi vivencia en la fe, marcaba una experiencia grata, una experiencia sublime. Así sucede en algunas de las historias antiguo testamentarias. Eso no quiere decir que haya un misticismo o haya una magia en tal lugar o en tal expresión, pero sí llevaba a la gente a tener una plena reflexión y sobre todo una gran afirmación de la fe en el Dios al que servían. Y desde luego, el que hayamos leído en ese capítulo 25 del Génesis y el verso 11, y hayamos leído que Isaac vivió en un lugar que se llamaba el lugar del viviente que me ve. Eso pues realmente no tiene ninguna magia, pero sí demarca un elemento sumamente interesante en la experiencia de la fe cristiana, y yo se la voy a compartir a ustedes. Es que allí, en ese pozo que se llama el viviente que me ve, allí sucedió una experiencia extraordinaria, una experiencia significativa que llevó entonces a los patriarcas judíos a entender que Dios es el Dios que vive, que Dios es el Dios que está atento, que Dios es el Dios que conoce la necesidad, que Dios no permite al hombre o a la mujer caminar por el peregrinar de la vida solo. Usted puede pensar que está solo o sola. Usted puede pensar que lo han abandonado. Inclusive usted puede llegar a creer que Dios lo ha dejado solo o sola en el peregrinar. Pero lo que el ser humano puede llegar a pensar o a creer no necesariamente es lo correcto, no es necesariamente lo real. El pueblo de Israel, una de las cosas que afirmó en su teología primitiva era la presencia de Dios acompañando al hombre y a la mujer de su pueblo, no importando cuáles fueran las circunstancias. Desde luego, en la teología judía se pensaba que la presencia de Dios solo acompañaba al judío, pero la experiencia o la vivencia que desarrolló el que a ese pozo se le pusiera ese nombre, el pozo del viviente que me ve, no aconteció en una mujer judía, aconteció en una mujer egipcia. Aquí hay dos elementos significativos, porque Israel siempre pensó en su teología primitiva que Dios solo escuchaba al hombre y no a la mujer. Y el otro elemento es que Israel en su teología primitiva siempre planteó que Dios no escuchaba a nadie que no fuera de su nacionalidad.